ocasión más de esta serie de entrevistas que realizamos con las y los investigadores del Laboratorio Visiones de Paz, transiciones entre la violencia y la paz en América Latina del CALAS. En esta ocasión estaremos platicando con Victoria Borso. Ella es catedrática emérita de Filología de habla español, francés e italiano en la Universidad de Düsseldorf. Además, sus libros y artículos hacen foco en migraciones culturales, memoria y escritura, culturas visuales y literatura mundial. Actualmente investiga sobre biopolítica y poéticas de la vida, así como prácticas ecológicas en literaturas y culturas latinoamericanas, con particular énfasis en México. Doctora Victoria, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias a ustedes. Doctora, nos gustaría arrancar con lo siguiente. En sus más recientes estudios e investigaciones, evidentemente hay una preocupación por teorizar en torno a la paz. Así que nos gustaría que nos compartiera cómo surge su interés principalmente sobre este concepto tan complejo y, por supuesto, su devenir. La paz es lo que hace falta, pero surge digamos, de mis trabajos de los últimos años, que enfocaron especialmente el problema de la llamada biopolítica, es decir, las políticas, las artes de gobierno que administran la vida y capturan la vida. Entonces, la crítica del poder sobre la vida de la parte de instituciones políticas, sociales, etcétera, etcétera. Esto, por supuesto, tiene mucho que ver con la violencia, porque este momento de capturar lo viviente se refuerza y toma matices horrorosas y espantosas con la violencia, porque la violencia justamente es la destrucción de la vida, la destrucción del cuerpo y tiene prácticas y condiciones muy especiales que se pueden analizar. Pero lo que para mí significó el interés por la paz es que, y esta es la tesis, creo la tesis central de mi trabajo, es que estamos o tenemos que cambiar nuestra óptica hacia la relación entre violencia y paz, porque siempre pensamos la paz digamos que deriva pensando primero la violencia, ¿no? Y la paz sería la negación de la violencia. Y lo que en contra trato de pensar en base a mi trabajo sobre la vida, en favor de la vida los últimos años, es que tenemos que cambiar la óptica, es decir, abandonar, destacarnos de la pulsión de muerte que está en la base de la violencia y mirar hacia lo que es la pulsión de vida que tiene que ser salvaguardada, que tiene que ser cuidada y justamente las prácticas y los procedimientos para salvar la vida son los procedimientos de la paz. Y entonces, partiendo de esto, llegué, digamos, al interés por la paz, a pesar de que la paz es lo que nos permite vivir, y entonces es un interés muy práctico, es muy cotidiano, no solamente en países que viven con el terror de la violencia, sino hay violencia en cualquier momento, en cualquier situación, ¿no? Violencia de género, violencia social, en cualquier democracia. No existe un mundo político sin violencia, al menos latente, ¿no? Entonces, el interés de mi trabajo fue partiendo de estos estudios sobre la biopolítica que fueron muy fuertes en los últimos años
partiendo del francés. Eso tiene que ver con mi carrera misma, con mis estudios mismos de francés, de italiano, porque la biopolítica partió de Francia con Michel Foucault, pero fue desarrollado muchísimo también por filósofos italianos. Y lo interesante es que filósofos italianos le dieron una vuelta afirmativa, es decir, justamente el filósofo que estudié mucho, que se llama Roberto Espósito, que dice, bueno, la biopolítica y sobre todo Foucault no se preguntó mucho sobre el Dios, sobre la vida misma, sino vio todo lo que estudia en biopolítica, ve la vida como capturada y por la política. Pero ¿cómo podemos pensar la vida en sí misma? Entonces él llega a la idea del poder de la vida. La vida tiene un poder y sobrevive también a la muerte, ¿no? Porque esto es un tema muy estudiado con el problema de la Shoah, muy tratado por escritores después de la Segunda Guerra Mundial. Moravia dijo, se puede quemar el hombre, quedarán las cenizas, y las cenizas son huellas de vida. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que cuidar la pulsión de vida, porque esto nos hace encaminar hacia la paz. Y en esta pulsión somos todos iguales, no hay jerarquías, no hay diferencias, ¿no? Esto, digamos, como primer momento, ¿por qué llegué a estudiar la paz? Por supuesto, doctora. Hay otro elemento de su estudio que nos parece muy potente y que nos gustaría mucho que pudiera hablarnos sobre él. Se trata de esta conceptualización que realiza sobre lo que denomina la zona de indeterminación. ¿Nos podría compartir un poco de cómo llega a ello y cómo puede definirse o entenderse este concepto? Sí, gracias. Bueno, esto es el punto de partida de mi respuesta a las sugerencias del proyecto Calas, porque lo que hace Calas no se hace muy enseguida, mirar a la relación entre violencia y paz, ¿no? Todos miran a la violencia, en general a la violencia, pocos miran a la paz o entienden la paz como algo pedagógico que se tiene que enseñar y se tiene que llegar por la racionalidad y educar, y educando si se pueden llegar a la paz. No es esto. La idea de Calas es muy importante, es que paz y violencia están en relación entre ellas. Y bueno, lo que la zona de indeterminación me permite pensar es la convivencia de los dos, porque hay hay una violencia latente en épocas de paz, y sería la violencia de la biopolítica, que se puede transformar muy enseguida en violencia, ¿no? Porque biopolítica no es nada malo en sí mismo, son las artes de gobernar, pero esas artes de gobernar presuponen, por ejemplo, separaciones entre hombres y mujeres, entre distintas capas sociales, es decir, reglas que separan el ser humano. Entonces, es una matriz que latentemente es violenta y puede estallar en violencia, se puede transformar en violencia. Y lo mismo pasa para la violencia. Y dentro de la violencia hay gestos de paz que uno poco reconoce y que pero debe aprender a reconocer, ¿no? Entonces, la latencia de la otra parte es siempre presente, está siempre presente. Y esto quiere decir la zona de indeterminación. Es una zona, es un umbral. Nos encontramos en un umbral en cualquier momento, aunque cuando uno puede pensar que la paz es estable, como nosotros en Europa decimos, por ejemplo, desde 70 años, desde la Segunda Guerra Mundial, ya no hay, es un periodo de paz.
Es un periodo de paz que tiene una violencia latente que puede estallar en cualquier momento. Y esto se está viendo ahora con los problemas que tenemos, el problema actual de la pandemia que está pasando. Nacionalismos, están retornando nacionalismos, está retornando el odio hacia el extranjero, etcétera, etcétera, etcétera. Nazismos están recreciendo. Es decir, nos encontramos siempre en una zona de interminación. La paz no es una esencia, no es algo que existe en sí mismo, es algo que se tiene que producir con acciones, con responsabilidad de actores singulares. Cualquier de nosotros tiene la responsabilidad de salvaguardar la paz, porque la paz puede dar lugar a la violencia o caer en la violencia, porque la violencia siempre es latente. El contrario, en la violencia, si uno aprende a mirar, por ejemplo, a la fuerza de la voz de las víctimas, a los gestos, a los afectos que existen en el medio de la violencia, al miedo como un miedo por los otros, no por sí mismo, un cuidado de los otros, al hambre, al duelo, ¿no? Son todos momentos de relacionalidad, es decir, de paz, porque paz es convivir, entonces están en relación los unos de los otros, el uno con el otro. Entonces, punto de partida de estudios, tanto de paz como de violencia, tiene que ser aprender a leer y a ver estos momentos de indeterminación, donde el contrario puede ocurrir, ¿no? Y bueno, la mayoría de nuestro tiempo es un tiempo de violencia, entonces tenemos sobre todo que aprender dónde están los gestos de la paz, y es mucho más difícil porque son sencillos, son en sordina, no son llamativos como los de violencia. Y eso creo que es la función de nuestros estudios, mirar a lo que se puede llamar estética, es decir, las formas en que se presentan estos acontecimientos sencillos. Es como ir en la punta de los pies, ¿no? Y esto un pensador francés, Lyotard, lo decía, citando a Wittgenstein, ¿no? No se ve el acontecimiento que de veras hace pasar algo y puede llevar a la paz, es un acontecimiento sencillo, en punta de pie. Entonces uno tiene que aprender a despertar los sentidos frente o hacia la posible llamada de gestos que son gestos de convivencia, de paz, de estar juntos, ¿no? Y precisamente en breve hablaremos sobre la estética de la paz, pero antes quisiéramos preguntarle respecto a este énfasis que ha puesto sobre la biopolítica. Nos parece que desde esta investigación que desarrolla en Callas, y como ya lo advertía, entender la importancia que tiene la biopolítica para pensar la paz nos parece sumamente relevante. Así que le queremos preguntar si es posible que nos pueda explicar un poco más de cuál es su relevancia en el estudio que presente en el laboratorio y de alguna manera que nos ayude a entender cómo es que a partir de esta, es decir, de la biopolítica para pensar la paz, es posible indagar y pensar sobre este concepto. Agradezco mucho esta pregunta porque creo que sí, la biopolítica es evidente que es importante para el estudio de la relación entre violencia y paz, y lo que quiero subrayar es que existen dos tipos de biopolíticas y las dos son necesarias.
El más conocido es la biopolítica que justamente critica la matriz del poder que captura la vida, que sobre todo destruye los potenciales de personas, de seres singulares, porque ¿qué hace la biopolítica? Tiene que administrar pensando a un colectivo, a un cuerpo colectivo, ¿no? Lo hace desde el siglo XVII con higiene, es necesaria, por supuesto, justamente ahora en condiciones de pandemia, se tiene que administrar de todas maneras la vida de muchos y lo que pasa es que las vidas singulares tienen que, están sometidas, están subyugadas por este sistema del cuerpo social que tiene que ser cuidado. Y esto quiere decir que muchas vidas singulares sufren, y sobre todo porque también en democracias y sobre todo en el capitalismo actual, el neoliberalismo actual, hay, por supuesto, hay capas sociales y hay actores que vencen y los otros que son víctimas, ¿no? Aunque no de violencia programada o institucional, pero de todas maneras hay los que vencen y que hacen parte de estos sujetos capitalistas que justamente tienen el poder financiero y con esto también el poder político. Esto es la situación mundial, también en democracias. Esto se tiene que criticar y la biopolítica lo hace con varios matices y uno de los más conocidos autores también en América Latina es Giorgio Agamben, que dice que justamente el campo de exterminio es la situación de la modernidad. Nos encontramos en situación de campo de exterminio. Él piensa, por supuesto, a los migrantes que se encuentran en lugares que no tienen ningún derecho, ¿no? Ni su cuerpo ni su vida tiene algún derecho en esos lugares entre medios. Otro tipo de zona de indeterminación, es decir, son anónimos, ya no tienen ningún derecho y tiene, por supuesto, razón, aunque es extremo, porque se tiene que matizar más. Pero de todas maneras necesitamos la biopolítica que critica la matriz del poder, que de pronto se transforma en violencia, es la misma matriz que destruye los cuerpos, ¿no? Que destruye intencionalmente los cuerpos. Esto es una parte. Pero el segundo tipo de biopolítica, lo que se puede llamar la biopolítica afirmativa, está mucho menos conocida y esta sería la biopolítica que nos ayuda a pensar la paz sin que la paz dependa de la violencia. Porque el problema de la biopolítica crítica es que no logra destacarse de esta matriz, es decir, no logra pensar la vida en sí misma, el poder de la vida, dice justamente Roberto Espósito, el poder de la vida tiene un poder, es decir, sobrepasa también la violencia, es decir, sobrevive a la violencia, como acabamos de decir. Entonces, se tiene que pensar la vida en sí misma y la vida tiene un poder y este poder, ¿qué sería entonces la violencia? La violencia sería la destrucción justamente de este poder absoluto de la vida. ¿Y qué significa paz? Paz sería el camino, o del contrario, digamos, que quiere decir la vida, cuál es la relación entre vida y paz. Es justamente que pasando, si nos ponemos como punto de partida en esta afirmación absoluta de la vida, independientemente de la negatividad del poder y de la violencia, entonces podemos empezar a pensar la fuerza de la vida, no solamente como resistencia, sino como fuerza en sí misma, que no se puede matar,
¿no? Y esto da fuerza también para sobrevivir, también en condiciones de violencia, pero da fuerza tal vez para encontrar las instituciones que nos permiten establecer la paz. Por supuesto, doctora Victoria, es muy potente pensar entonces la paz desde esta biopolítica afirmativa y indagando un poco más sobre su trabajo, y ya lo precisaba un poco antes, nos parece también importante destacar pues el análisis que realiza sobre las prácticas estéticas y la performancia de esta posible transición a la paz en la literatura mexicana, también reconociendo que los análisis que realiza lo hace sobre las prácticas de la literatura, en el cine, en las propias artes audiovisuales. Entonces, nos gustaría preguntarle respecto a la estética de la paz, ¿cuáles son las condiciones que la posibilitan? Es decir, ¿qué condiciones posibilitan una estética de la paz? La estética de la paz es difícil ya porque la paz no es llamativa, no habla en voz alta, no es espectacular. Entonces los medios se interesan muy poco por lo que no es espectacular. Mientras la violencia, como sabemos la narcocultura, es una cultura de lo espectacular. Pero digamos, estética es en griego antiguo, aesthesis es percepción. Entonces, pensando la estética no como formas tradicionales o como espectacularización o teatralización, pensando la estética como aesthesis, es decir, como percepción, y uno se puede dar cuenta la importancia de las artes visuales o de la literatura para despertar la capacidad de percibir también la intensidad de lo que es un acontecimiento sencillo como un gesto de paz de la parte de los otros, ¿no? Entonces, la relación entre paz y estética es muy fuerte. La estética la paz necesita de la estética entendida en ese sentido como lo sensible para que uno pueda ver las condiciones de los acontecimientos y de las prácticas que pueden llevar a la paz. Eso es el primer momento. El segundo es que la estética moderna trabaja mucho con la indeterminación, es decir, la estética moderna es capaz de hacer ver esta doble latencia de paz y violencia en lo que puede parecer familiar, ¿no? Puede ser cotidiano. Entonces lo pone en escena de manera tal que nos damos cuenta que hay, por ejemplo, un peligro continuo de violencia en la paz, o el contrario, que hay momentos en los que la paz puede acontecer en momentos de violencia. Entonces, esta indeterminación que es la base de la estética, ahora vista como tradición estética moderna, es que el lenguaje y también la escenificación tiene momentos de indeterminación, es decir, umbrales donde el uno puede pasar al otro, y entonces uno aprende de esta manera o, digamos, ejerce una sensibilidad necesaria cada día para reconocer justamente el peligro latente por un lado, o las ofertas de establecer la paz por el otro, ¿no?
Además, la indeterminación corresponde a lo que se está estudiando mucho y que creo que es muy pertinente, es la plasticidad del ser humano. Plasticidad es un término que viene de la neurología. Sabemos que el cerebro tiene la capacidad plástica, es decir, por ejemplo, cuando falta un sentido, las áreas de otros sentidos, cuando uno, por ejemplo, no es vidente, se aumentan mucho las otras áreas, como por ejemplo lo táctil, ¿no? Y por eso puede pasar que un ciego ve de otra manera, se puede mover, orientar en el espacio de otra manera. ¿Por qué? Porque su cerebro es plástico. Y esto tiene mucho que ver también con la biopolítica afirmativa, es decir, con este exceder las formas, con esto abrirse a la afuera, porque esto es la única manera de sobrevivir y de desarrollar fuerzas, ¿no? Porque, bueno, eso, regreso luego a esto. Como, de todas maneras, la plasticidad es muy importante y hay una estudiosa francesa que a la vez filósofa y física, que justamente introdujo en los estudios de la cultura el término plasticidad en el sentido de una capacidad del ser humano que le permite de sobrevivir. Es interesante esto que o de vivir, y interesante que la plasticidad tiene mucho que ver con los afectos. Y su tesis, con mucha razón, dice que justamente, ¿qué es la violencia? La violencia es una plasticidad negativa, es decir, la violencia, o digamos, las personas violentas son las personas que no son capaces de percibir afectos, ¿no? Entonces esto también tiene mucho que ver con la indeterminación, es decir, es una capacidad del ser humano, es un poder del ser humano que puede, que es un umbral, puede tanto transformarse en plasticidad negativa, eso depende mucho de las experiencias infantiles, como desarrollar una plasticidad positiva que le permite de enriquecer su propia vida, abriéndose a los otros que le invitan a percibir afectos, porque afecto es un momento que viene desde afuera, ¿no? No es solamente emociones, más bien un ser afectado por el entorno, puede ser un ser humano, un animal, un objeto, el ambiente, es decir, está relacionado al entorno y estar afectado, affectum, algo viene en contra de mí y me cambia. Y justamente esta capacidad de transformarse, de cambiarse, es la única manera de vivir, es decir, vida es transformación, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la biopolítica afirmativa en el sentido que un momento clave de la biopolítica afirmativa que Roberto Espósito deriva de los estudios sobre la inmunidad, que es muy actual ahora en la pandemia, y que dice vivir o lo viviente es un superar a sí mismo, es decir, un abrirse a la afuera, como en la inmunidad, ¿qué es la inmunidad? Sobre todo los últimos conceptos de inmunidad es algo que viene de afuera, se inyecta en el cuerpo, con esto el cuerpo puede desarrollar anticuerpos que lo salvan, ¿no? Y es un tipo de plasticidad, la plasticidad del organismo visto desde el punto genético. Y es también el método en que la vacuna contra el COVID está trabajando. Uno se vacuna porque para desarrollar fuerzas inmunitarias en el cuerpo.
y qué es la degeneración inmunitaria. Todos nosotros sabemos que hay enfermedades autoinmunitarias. Cuando uno no se abre a la afuera, por ejemplo, demasiada higiene, ¿no? Que no permite el contacto con el afuera, puede llevar a autoinmunidad. Y esto es, para Roberto Espósito, es, por ejemplo, también un modelo político, ¿no? Las naciones que cierran sus fronteras, se encierran en sí mismos, degeneran de manera autoinmune, ¿no? La única posibilidad es la relación con el afuera. Esto tiene que ver con la zona de indeterminación y con las umbrales que justamente en la literatura, en las artes visuales, siempre existen, ¿ya? Siempre se ponen en escena para que el espectador pueda trabajar y hacer también esa experiencia de su propia otredad, de su propia plasticidad. Doctora Vittoria, reconociendo también que bueno, el tiempo es breve, quisiéramos invitarle a que nos comparta y nos permita conocer un poco más de su trabajo, pero particularmente que nos digan dónde podemos encontrar sus artículos, libros, investigaciones, es decir, si tiene alguna página web, algún canal de YouTube quizá, donde las personas que están viendo esta entrevista puedan consultarle, referirla y saber un poco más sobre esta biopolítica afirmativa, sobre este pulso de vida, sobre esta zona de indeterminación, sobre la estética de la paz. Adelante. Bueno, el problema es, no es el problema es que mis publicaciones son muchas en alemán, algunas, no pocas en castellano y en inglés. Bueno, en la página web, por supuesto, encuentran las publicaciones y por supuesto estoy en plataformas como en Academia, donde hay varios artículos míos, pero sobre la biopolítica, lamentablemente los libros son en alemán, porque me pareció importante en Alemania justamente publicar o hacer conocer la biopolítica afirmativa. Y también un otro ramo de la biopolítica se cuida mucho, ¿no? en Italia, que se llama bioeconomía, es decir, hacer ver cómo la financiarización de la vida destruye las vidas, ¿no? En el neocapitalismo, el neoliberalismo y el capitalismo. Entonces, eso es un poco, digamos, el problema, el idioma alemán. Pero también en México se editaron no libros, pero varios artículos, también sobre la biopolítica, y como digo, se encuentran en la página web, y creo que también el laboratorio Calas tiene algunos que justamente intercambiamos en nuestro trabajo, que fue un trabajo de veras muy, muy impactante, muy, muy enriqueciente, porque de veras intercambiamos mucho y tuvimos muchos puntos en común con otros fellows y también con los directores, y todo fue una experiencia muy buena. Bueno, ¿qué decir? Creo en la página web se encuentran las fuentes, y sobre todo en los últimos años sobre biopolítica, sobre conceptos relacionados a la biopolítica, pero también sobre artes y literatura francesa, italiana y mucho de América Latina. Trabajé mucho sobre Margot Glantz, muchísimo, es amiga mía muy buena, mi mejor amiga en México, digamos, y me parece una escritora estupenda también para el tema de violencia y paz.
porque un momento que olvidé de decir es que para ver estos signos de paz, estos gestos de paz, uno tiene que, de veras, tiene que desobrar, digamos nosotros, pero vaciar los mitos occidentales de la racionalidad, de la historia, de la tradición, etcétera. Y Margot Glantz son uno de los ejemplos para mi trabajo sobre esta zona de indeterminación. Es que la escritura fragmentaria está muy conocida por los twitters, Margot Glantz, y bueno, desarrolló en los últimos años una escritura fragmentaria, son fragmentos que reúne, y estos fragmentos permiten justamente producir huellas, lo que es chistosos y divertidos como la moda, etcétera, etcétera, puede oscilar y puede caer en la violencia del recuerdo de la Shoah, ¿no? Entonces, hay continuamente este momento y esto produce también una desfamiliarización con respecto a las técnicas del poder, porque ya no se cree en el poder, ¿no? Y más y más desarrolla el sentido de la corporalidad, del placer, de la excedencia, que es también vivir, ¿no? Es el placer de los colores, de las formas, de los sentidos, de los olores. Y al lado de esto, de pronto, hay recuerdo de la Shoah. Entonces, es muy, muy impactante y despierta los sentidos. Esto es la dirección en que trabajé, donde encuentran en mi página web las más distintas pistas que vienen de la literatura italiana, de la literatura francesa y mucho, por supuesto, de la literatura mexicana. Carlos Monsiváis es también un autor que me parece imprescindible, no solamente para México. Pues, doctora Vittoria, finalmente le pediría que desde su experiencia en el laboratorio Visiones de Paz nos compartiera qué significa para usted la paz. ¿Qué significa la paz? Es difícil decir, pero creo que sí, la paz es convivencia. Entonces la relación entre vida y paz es una relación más que estrecha, muy estrecha, ¿no? Porque no se puede vivir en otras condiciones que con paz, ¿no? Porque cualquier otro momento paz no quiere decir que todos estamos felices, pero paz es justamente salir de la destrucción hacia trabajar juntos a condiciones en las que esta exuberancia que puede ser la vida sea posible, salvaguardar lo que es el derecho a la vida. En este derecho somos todos iguales, por eso pensar la vida es un proyecto político, no es solamente un proyecto cristiano, ¿no? La base de la política es justamente cómo poder encontrar el camino para vivir, convivir, y creo que la relación entre vida y paz, ¿no? Y se puede aprender mucho de la vida con respecto a la paz, porque como acabo de repetir varias veces, uno puede destruir el ser humano, pero no lo viviente, ¿no? Sigue siendo. Lo que estamos haciendo es que estamos destruyendo lo viviente en nuestro planeta. Esto lo estamos haciendo, que por ejemplo los árboles. Pero creo que esto es la importancia de la paz es contundente para que podamos vivir, no destruirnos en favor, qué sé yo, de robotar o algo así, ¿no?
Y creo que las experiencias en el taller, las Visiones de Paz, es que lo que estoy diciendo ahora sobre la paz, creo que estaba latente en mi trabajo, pero sin los trabajos con las discusiones y las relaciones, las charlas de los otros, las conferencias de los otros, sin este intercambio donde todos son muy, muy serios en su trabajo, muy impactantes. Creo que sin esto no hubiera enfocado la paz en sí misma, que lo que estoy haciendo ahora, no hablar la paz desde la violencia, sino desde una posición afirmativa. Y creo que esto lo debo, por supuesto, a mi trabajo sobre biopolítica, pero mucho fue las ideas, intención también de trabajar en favor de la paz de la parte del laboratorio Visiones de Paz fue increíble, impactante y muy positivo. Agradecemos a la doctora Vittoria Borsó por su conversación. Recordamos que ella forma parte de las y los investigadores de este laboratorio Visiones de Paz, transiciones entre la violencia y la paz en América Latina del CALAS. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por permitirnos conversar con usted y conocer su trabajo. Gracias a ustedes por las interesantes preguntas.